Hermana Elena, con el rostro marcado por la urgencia y el cansancio acumulado, luchaba por mantener a flote su pequeño refugio en una tierra olvidada, contando cada moneda con una dedicación casi religiosa y estirando cada porción de alimento como si de un milagro se tratara. Ella pensó que la tarea de reabrir el antiguo orfanato sería apenas una solución precaria para las 25 almas infantiles que había rescatado, huérfanos, desamparados, muchos de ellos marcados por los ecos de una guerra silenciosa que había dejado cicatrices profundas en un rincón aislado de los Andes peruanos. Pero al encender la linterna, cuya luz temblorosa apenas lograba perforar la densa oscuridad y el polvo que cubría cada rincón del ático del orfanato que le acababan de conceder, un susurro gélido, casi imperceptible, se deslizó por el silencio, erizándole los cabellos hasta la nuca. Ese instante, esa escalofriante sensación, cambiaría a hermana Elena para siempre, arrastrándola a un abismo de verdades ocultas que jamás imaginó. Usted ya imaginó la desesperación profunda y desoladora de ver a niños sin esperanza, con la mirada perdida, sin un hogar al que regresar, y sentir en lo más hondo de su ser que a pesar de todos sus esfuerzos, estos no son suficientes para protegerlos de un mundo cruel. Parece el guión de una película de terror psicológico, una ficción desgarradora tejida para estremecer el alma. Pero lo que aquí se narra sucedió de verdad, con una crudeza impactante, en un lugar remoto llamado Valle, escondido en lo profundo de los Andes peruanos, en el año 2003. Y lo que la hermana Elena encontró no era meramente el polvo acumulado por el tiempo o recuerdos viejos y olvidados en cajas polvorientas. Lo que ella desenterró era una historia silenciada, un latido ancestral de dolor que vibraba en el corazón de esas paredes, una verdad tan desgarradora que la desafiaría hasta la médula, poniendo a prueba su fe, su valentía y su misma humanidad. Por favor, antes de que continúe con este relato que me consume el alma y que siento la urgente necesidad de compartir, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, uniéndose a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y la esperanza. Y, para sentirnos un poco más cerca en esta travesía emocional, cuéntenos, ¿desde qué rincón del mundo, desde qué latitud nos está acompañando hoy? Su apoyo es la luz que ilumina estas historias, las que nadie quiere contar, pero que necesitan ser escuchadas. Hermana Elena había llegado a Valle Escondido con el corazón lleno de una esperanza que se sentía frágil, casi ingenua, ante la magnitud de la tarea que tenía por delante. El autobús, un viejo armatoste de metal chirriante, la había dejado en un camino de tierra desolado, donde el viento helado de la montaña silbaba a través de los arbustos secos, arrastrando consigo el olor a tierra mojada y a leña quemada. El pueblo, encajado entre picos imponentes que rasgaban el cielo gris, parecía casi una pintura melancólica, un lugar olvidado por el tiempo y por la modernidad. Las casas, construidas con adobe y techos de paja, se aferraban a la ladera como si temieran ser arrastradas por la inmensidad del paisaje. No había una señal de bienvenida, solo el silencio majestuoso y un poco intimidante de los Andes. El aire era denso, cargado de una quietud que a Elena le pareció desde el primer momento algo más que paz. Era un silencio que guardaba secretos. El orfanato, que había sido su destino final, se alzaba en una pequeña colina a las afueras del pueblo, una estructura imponente y decrépita que parecía desafiar la gravedad y el olvido. La madera de sus ventanas y puertas estaba carcomida, la pintura descascarillada se desprendía en jirones y las tejas rotas del tejado dejaban huecos por donde la luz, o quizás el frío, se colaba sin piedad.
Un jardín salvaje, invadido por maleza y zarzas, rodeaba la propiedad, como si la naturaleza misma se hubiera propuesto devorar cualquier vestigio de vida que alguna vez hubiera prosperado allí. El metal oxidado de un viejo columpio se balanceaba lúgubremente con cada ráfaga de viento, emitiendo un chirrido fantasmal que parecía lamentar los juegos de niños que ya no existían. Al pisar el umbral, un escalofrío recorrió la espalda de Elena, y no fue solo por el frío que se colaba por las innumerables rendijas. Fue una sensación de presencia, de algo que aguardaba, agazapado en las sombras. Sus recursos eran prácticamente inexistentes. Una pequeña donación de su congregación, algunos sacos de arroz y lentejas, unas cuantas mantas raídas y la promesa de un apoyo mínimo por parte de la diócesis local, que parecía más interesada en liberarse de la carga de un edificio abandonado que en el bienestar de los futuros ocupantes. Elena sabía que estaba sola, pero su fe, sólida como las rocas de esas montañas, la impulsaba hacia adelante. Había llegado allí para dar un hogar a niños sin él, para ser un faro de esperanza en la oscuridad, y no permitiría que la desolación o la falta de medios la detuvieran. Pero la tarea era monumental. Cada rincón del orfanato clamaba por una mano restauradora, por calor, por vida. La electricidad era intermitente, el agua apenas goteaba de los grifos oxidados, y el frío de la montaña se filtraba por cada grieta, haciendo de las noches una tortura. Cuando los primeros niños comenzaron a llegar, traídos por pastores o por algunos vecinos del pueblo que apenas se atrevían a mirarla a los ojos, Elena sintió el peso de sus pequeñas vidas en sus manos. Eran huérfanos de la guerra, sí, pero también huérfanos de la miseria, del abandono, de la indiferencia de un mundo que los había olvidado. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban un vacío que iba más allá del hambre o del frío. Eran ojos que habían visto demasiado, que habían perdido demasiado. Había desconfianza en sus miradas, una cautela instintiva que les impedía acercarse, abrirse. Elena los observaba mientras se acurrucaban en los bancos de madera del recibidor, pequeños bultos de ropas gastadas, como aves asustadas que habían perdido su nido. La mayoría eran silenciosos, aletargados por el trauma. Algunos se aferraban a muñecas de trapo desgastadas, sus únicos compañeros en un mundo incierto. Eran 25, de edades que iban desde los 4 hasta los 12 años, cada uno con una historia no contada, un dolor mudo. La hermana Elena sintió un nudo en la garganta, una mezcla de compasión abrumadora y de una determinación férrea. Tenía que ser más que una monja, tenía que ser madre, guardiana, protectora. La primera semana fue un torbellino de trabajo agotador. Elena se desvivía, limpiando, reparando, organizando, con la ayuda esporádica de los niños mayores que lentamente empezaban a perder un poco de su cautela inicial. Barrió telarañas, arrastró muebles viejos, intentó encender las estufas de leña que apenas mitigaban el frío glacial. Las noches eran largas, llenas de los quejidos y llantos silenciosos de los niños que se retorcían en sus catres, atormentados por pesadillas o por el simple frío. Elena los consolaba uno por uno, les cantaba viejas nanas, les ofrecía la única calidez que podía dar, la de su presencia. Se dio cuenta de que no bastaba con darles techo y comida. Necesitaba devolverles la esperanza, la alegría, la capacidad de soñar. Pero había algo en el orfanato que la inquietaba, una atmósfera pesada que iba más allá de su deterioro físico. Era como si las paredes mismas suspiraran con un dolor antiguo. Un día, mientras buscaba sábanas y mantas adicionales para combatir el frío inclemente de la noche andina, su mirada se posó en una puerta de madera oscura en el pasillo superior, apenas visible detrás de un montículo de cajas apiladas.
Estaba cerrada con un candado oxidado y un cerrojo antiguo que parecía no haber sido tocado en décadas. La madera, gruesa y pesada, tenía grabados intrincados que se habían desdibujado con el tiempo, casi como si hubieran querido borrar su propósito. Al principio la ignoró, enfocada en la urgencia de su labor. Pero una curiosidad persistente, casi una intuición, comenzó a roerle el alma. ¿Por qué una puerta tan robusta, con un candado tan firme, si el orfanato había estado abandonado por tantos años? La puerta, enigmática y silenciosa, se erigía como un centinela de un tiempo olvidado, y ella no podía evitar sentir que detrás de ella se ocultaba la clave de esa extraña sensación que la acompañaba desde su llegada. Aquella noche, mientras todos dormían, Elena se acercó a la puerta, y una corriente de aire gélido pareció emanar de ella, helándole la sangre. Había algo más allí, algo que la llamaba. La curiosidad se había transformado en una necesidad. Tendría que abrirla. El candado resultó ser más una reliquia que una barrera. Con un poco de maña y un golpe certero con una piedra que encontró en el jardín, el metal viejo cedió con un gemido metálico. El cerrojo, corroído por el tiempo, se desprendió con un crujido lúgubre. Al abrir la puerta, una densa nube de polvo y un olor a moho, a madera vieja y a algo indefinible, pero pesado y antiguo, la envolvieron. Era el ático. La oscuridad era casi total, solo un tenue rayo de luz se filtraba por una pequeña ventana empañada, revelando motas de polvo que danzaban en el aire como fantasmas diminutos. La hermana Elena encendió su linterna y el haz de luz, débil y tembloroso, se paseó por un espacio inmenso, abarrotado de sombras y objetos irreconocibles. Muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían figuras espectrales, cajas apiladas hasta el techo, baúles pesados, todo envuelto en una pátina de olvido. Cada paso que daba levantaba más polvo, y el silencio, roto solo por el crujido de las viejas tablas del suelo bajo sus pies, era casi sofocante. Una sensación de presencia ineludible y extraña la invadió. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar y los ecos del pasado aún resonaran entre esas vigas. Sentía una curiosidad incontrolable, una urgencia por desvelar lo que ese lugar había guardado por tanto tiempo. Decidió que el ático podría ser útil. Quizás encontraría camas viejas, ropa de abrigo o incluso juguetes que podrían alegrar a los niños. Con esa idea en mente y armándose de valor, comenzó a limpiar, moviendo los objetos con lentitud, sintiendo el peso de cada cosa en sus manos. El polvo se adhería a su ropa, a su cabello, pero ella perseveró. Levantó una sábana de una forma abultada y reveló un viejo baúl de madera maciza, adornado con herrajes de bronce oscurecidos. Dentro encontró mantas de lana áspera, pero cálida, que servirían para las frías noches andinas. Más allá, debajo de una pila de periódicos amarillentos, descubrió un conjunto de juguetes de madera, pequeños soldaditos sin pintura, una muñeca con un ojo de botón desprendido, un caballo de balancín con la pintura astillada. Cada objeto, por insignificante que pareciera, era un fragmento de la historia de ese orfanato, un eco de las risas y las lágrimas de los niños que alguna vez habían llenado esas habitaciones. Mientras continuaba su labor, su mano rozó algo duro y liso debajo de una vieja alfombra enrollada. Era una pila de álbumes de fotos, cubiertos de polvo, pero milagrosamente intactos. Al abrirlos con cuidado, revelaron un mundo en blanco y negro, una ventana al pasado distante del orfanato. Las fotografías, aunque descoloridas y con los bordes gastados, mostraban a niños sonrientes, algunos con las mismas expresiones traviesas que había visto en sus propios pequeños, jugando en el jardín, posando con orgullo junto a sus creaciones de arcilla
o sentados en filas impecables en un comedor que ahora estaba desierto. Junto a ellos, siempre sonriendo, siempre con una mirada amable, aparecían varias monjas vestidas con hábitos antiguos, sus rostros irradiando una serenidad que parecía impermeable al tiempo. Una de ellas, con unos ojos especialmente penetrantes y una sonrisa melancólica, aparecía en casi todas las fotos, siempre en el centro, rodeada de niños. Elena sintió una conexión instantánea con esa figura, una empatía silenciosa con una hermana que había caminado por esos mismos pasillos, que había compartido esas mismas esperanzas y desafíos. Al pasar las páginas, las imágenes se volvían más inquietantes. Algunas fotografías mostraban a niños que parecían ausentes, con los ojos vidriosos. Otros, en cambio, miraban fijamente a la cámara con una expresión de temor que contrastaba con la alegría de los demás. La hermana Elena no pudo evitar un escalofrío. Algo no encajaba. La atmósfera de alegría y orden que las primeras fotos transmitían se disolvía lentamente en una sensación de desasosiego. Continuó revisando las fotos, sus dedos rozando las imágenes, tratando de descifrar la historia que cada una guardaba. Los niños de las últimas fotos parecían más delgados, sus ropas más harapientas, sus sonrisas más forzadas. Una fotografía en particular le llamó la atención. Mostraba a la monja de los ojos penetrantes, sola, de pie frente a la puerta del orfanato, su rostro serio, mirando hacia el horizonte con una expresión de profunda preocupación, casi de angustia. Era una imagen que contrastaba fuertemente con su semblante alegre en las demás fotos. Sentía que esa mujer le estaba intentando comunicar algo a través del tiempo, una advertencia, una súplica. Había una historia detrás de esa mirada, una historia que el polvo y el silencio habían intentado sepultar. La hermana Elena sintió que no era casualidad que hubiera encontrado esas fotografías. Estaba destinada a desenterrar la verdad. Y lo que encontró a continuación, oculto bajo una pila de mantas viejas en el fondo del baúl, sellaría su destino, arrojándola a un laberinto de misterios que irían más allá de su imaginación, más allá de la lógica. Era un compartimento secreto, bien disimulado, que parecía haber sido diseñado para guardar algo de suma importancia, algo que no debía ser encontrado. Con manos temblorosas, hermana Elena forzó la cerradura diminuta del compartimento secreto. Con un clic suave, la pequeña puerta de madera cedió, revelando su contenido, un viejo cuaderno de cuero, cuyas páginas amarillentas prometían una historia. Estaba atado con un cordón de seda deshilachado, y al tomarlo entre sus manos, sintió el peso de los años y de las verdades que albergaba. Su corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de emoción y de una aprehensión inusual. No era un simple diario, era un testamento silencioso. Abrió la primera página con reverencia, y una caligrafía elegante, aunque un tanto borrosa por el tiempo, se reveló. Diario de la hermana Isabel, se leía. La misma monja de los ojos penetrantes en las fotografías. La hermana Elena sintió un escalofrío, como si el espíritu de Isabel la estuviera observando desde la eternidad. La historia comenzaba. Las primeras entradas del diario de hermana Isabel eran, de hecho, inocentes y hasta cierto punto idílicas. Describían la vida cotidiana en el orfanato, la alegría de los niños jugando en el patio soleado, las pequeñas victorias y los desafíos diarios de cuidar a tantas almas jóvenes. Isabel hablaba con cariño de cada niño, de sus personalidades, de sus pequeñas travesuras y de sus sueños. Relataba las misas en la capilla, las celebraciones de Navidad, los primeros pasos de los más pequeños y las primeras palabras de otros.
La descripción del orfanato era vibrante, llena de vida, un contraste doloroso con la desolación que Elena había encontrado. Isabel parecía haber sido una mujer de fe inquebrantable, con una compasión infinita y una alegría contagiosa que impregnaba cada palabra que escribía. Mencionaba las cosechas abundantes en el valle, la generosidad de los campesinos, la belleza imponente de las montañas que rodeaban el orfanato. Todo parecía estar en perfecta armonía, un pequeño paraíso en un rincón apartado del mundo. Sin embargo, a medida que Elena avanzaba en la lectura, la atmósfera del diario comenzó a cambiar sutilmente. Las entradas se volvieron más breves, el tono se tornó más sombrío y la alegría inicial de Isabel fue reemplazada por una creciente preocupación. Hoy, un silencio extraño se apoderó del patio, escribió Isabel en una entrada de 1978. Los niños no jugaban como de costumbre, parecían asustados, mirando hacia las montañas con una fijeza que me heló el alma. Un susurro corrió entre ellos, algo sobre los regalos a la montaña. No quise darles importancia, pero la intranquilidad se instaló en mi corazón. A partir de ese momento, las menciones de susurros y temores comenzaron a aparecer con más frecuencia. Isabel notaba que algunos niños se mostraban retraídos, evitaban ciertas áreas del orfanato y tenían pesadillas recurrentes que los despertaban a gritos en medio de la noche. Se quejaban de voces en las paredes o de sombras que se movían en la oscuridad. Al principio, Isabel lo atribuía a la imaginación infantil, a la sugestión mutua, pero con el tiempo, la consistencia de los relatos la hizo dudar. La atmósfera de inocencia que había descrito al principio se estaba desvaneciendo, reemplazada por una sombra de miedo y misterio. Elena sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Isabel eran un eco escalofriante de las sensaciones que ella misma había experimentado. El tono del diario de Isabel se volvió progresivamente más tenso, más desesperado. Las entradas, antes detalladas y emotivas, se hicieron concisas y llenas de una urgencia creciente. «El niño Mateo ha desaparecido», escribió Isabel con una caligrafía que delataba un pulso tembloroso. «Nadie lo ha visto desde anoche. Lo hemos buscado por todas partes, en el orfanato, en el pueblo, en los alrededores». Los aldeanos se encogen de hombros, hablan de un espíritu travieso que se lo llevó, o de que se perdió en la montaña. Pero yo sé que Mateo nunca se iría solo. Tenía apenas 7 años y un miedo terrible a la oscuridad. Hay algo más aquí, algo que no me quieren decir. La desesperación de Isabel se hacía palpable en cada palabra. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Mateo nunca apareció. Su desaparición fue la primera de varias. El diario registraba luego la ausencia de otra niña, Lucía, y luego de un adolescente, Pablo. Cada vez la misma respuesta evasiva de los aldeanos, el mismo silencio cómplice, la misma impotencia de Isabel. Elena sentía un escalofrío recorrer su cuerpo mientras leía. La narrativa de Isabel no era solo la de una monja angustiada. Era la crónica de un horror que se cernía sobre el orfanato, un depredador silencioso que tomaba a los niños uno por uno. Isabel escribía sobre la creciente sensación de estar siendo observada, de sentir presencias en los pasillos vacíos, de escuchar llantos apagados cuando no había nadie más despierto. La alegría de los niños que aún quedaban se fue apagando, reemplazada por una resignación lúgubre, por miradas llenas de miedo que buscaban consuelo en Isabel, pero también parecían culparla por su incapacidad para protegerlos. La monja se convirtió en una sombra de lo que fue, consumida por la angustia y la sospecha. Su fe, aunque no quebrada, era puesta a prueba cada día. Ella intentó hablar con las otras monjas del orfanato,
pero ellas la miraban con desaprobación, acusándola de fantasear o de debilitar la fe de los niños con historias de miedo. Isabel se sintió completamente sola, acorralada por un misterio que nadie quería desvelar, un peligro que nadie más parecía ver, o peor aún, que todos preferían ignorar. La última entrada del diario antes de un salto significativo en el tiempo era un lamento desesperado. Siento que el orfanato está enfermo, que este lugar está infectado por una oscuridad que se lleva nuestras almas. No puedo protegerlos a todos. Dios, ayúdame a entender, ayúdame a luchar contra esto. No puedo permitir que se lleven a otro más. Elena cerró los ojos, sintiendo el eco del dolor de Isabel en su propio corazón. El siguiente párrafo, si es que lo había, sería crucial. Las siguientes páginas del diario estaban en blanco, como si Isabel hubiera dejado de escribir por un tiempo o como si la esperanza de compartir sus tormentos se hubiera desvanecido. Luego, la escritura reaparecía pero con un trazo más débil, casi ilegible, como si la mano que la empuñaba estuviera cansada o enferma. Las palabras eran más fragmentadas, menos coherentes, pero el mensaje era aún más aterrador. Isabel hablaba de la luna llena y de los silencios del valle, frases que se repetían como un estribillo macabro. Mencionaba un pacto antiguo con las montañas, un acuerdo que había que respetar para asegurar la bendición de la tierra. Un escalofrío corrió por la espalda de Elena. ¿Un pacto? ¿Qué clase de pacto? Y lo que leyó a continuación hizo que su sangre se helara. Isabel hablaba de los regalos, de los elegidos y de la ofrenda. ¿Ofrenda? ¿Qué era lo que se ofrecía? El terror se instaló en el corazón de Elena, una sensación de náuseas y de horror. La monja Isabel no solo estaba investigando, estaba desvelando algo ancestral y atroz. Elena tenía que seguir leyendo, no podía parar ahora. El destino de Mateo, de Lucía, de Pablo y quizás el destino de sus propios niños dependía de ello. El diario era la llave para desentrañar el horror que se escondía en ese valle. El escalofrío de hermana Elena no era solo por el frío andino que se colaba por las rendijas del ático. Era un miedo primario, visceral, que se aferraba a ella mientras leía las últimas y más crípticas entradas del diario de hermana Isabel. Las palabras pacto y ofrenda resonaban en su mente, y aunque la caligrafía de Isabel se había vuelto casi ilegible, el mensaje de terror era inconfundible. La monja había descubierto una verdad abominable. Y el horror no tardó en manifestarse también en el presente. Los días pasaron y Elena comenzó a notar patrones inquietantes entre los niños a su cargo, ecos perturbadores de lo que había leído en el diario de Isabel. Los susurros, que al principio atribuyó a la imaginación infantil o a juegos inocentes, se hicieron más frecuentes y ominosos. Los niños se agrupaban en las esquinas, susurrando con los ojos grandes de miedo, mirando fijamente hacia las montañas que se alzaban imponentes sobre el orfanato, tal como Isabel había descrito. Algunos de ellos, especialmente los más pequeños, comenzaron a dibujar extraños símbolos en la tierra del patio o en las paredes de las habitaciones, símbolos que Elena no reconocía, pero que le recordaban a las descripciones de rituales antiguos. Las pesadillas, que antes eran aisladas, se convirtieron en un fenómeno casi colectivo. Cada noche, los quejidos y los llantos interrumpían el silencio, y Elena pasaba horas consolando a niños que se despertaban empapados en sudor, con los ojos llenos de pánico. Hablaban de sombras que los arrastraban, de voces que los llamaban desde la oscuridad, de manos frías que los tocaban. Algunos se negaban a ir al baño solos o a bajar al comedor por la noche, alegando que el monstruo estaba esperando.
La hermana Elena intentaba tranquilizarlos, les aseguraba que no había nada que temer, pero en lo más profundo de su ser sabía que no era del todo cierto. El orfanato, que debía ser un santuario, se estaba convirtiendo en una jaula de miedos invisibles. Ella sentía una presión constante, una aura densa que parecía emanar de las mismas paredes, un eco de la desesperación que había consumido a Isabel. Era como si el pasado no hubiera muerto, sino que se hubiera quedado agazapado, esperando el momento de resurgir. La conexión entre los escritos de Isabel y la realidad actual se volvió innegable. La monja, en sus últimas entradas, describía un terror que se arrastra como una niebla fría por los pasillos, una presencia maligna que se alimenta del miedo de los inocentes. Elena sentía esa misma niebla, esa misma presencia. Había un rincón específico en el orfanato, el antiguo almacén del sótano que los niños evitaban a toda costa. Allí se esconde, decían con sus voces temblorosas. Allí se lleva a los que no obedecen. Elena, al principio, pensó que eran simples supersticiones, pero la persistencia de su miedo y la forma en que sus pequeños cuerpos se encogían de terror cuando pasaban cerca de la puerta del sótano, le hicieron reconsiderar. Una noche, mientras revisaba las instalaciones, se encontró a una de las niñas, María, de apenas 6 años, acurrucada bajo una cama, llorando sin consuelo. Cuando Elena la levantó, la niña le susurró al oído con un miedo que heló la sangre de la hermana. Escuché mi nombre, hermana. Escuché mi nombre desde el sótano. El corazón de Elena se detuvo por un instante. Era la misma historia, el mismo patrón de terror que había llevado a la desaparición de Mateo, Lucía y Pablo en el diario de Isabel. No eran solo pesadillas, eran advertencias. Los niños no estaban inventando estas historias, estaban reaccionando a algo real, algo tangible, aunque invisible para los adultos. La preocupación de Isabel sobre una oscuridad que se lleva a nuestras almas ya no parecía una metáfora. Elena comenzó a dudar de su propia cordura. ¿Estaba ella también sucumbiendo a la sugestión, al miedo ancestral de las montañas? Pero las voces, los dibujos, los terrores nocturnos eran demasiado consistentes, demasiado reales. Miró a los niños, a sus rostros pálidos, a sus ojos asustados, y supo que no podía ignorar esto. Tenía que creerles, tenía que protegerlos. ¿Pero cómo? ¿Cómo luchar contra un enemigo invisible, un miedo arraigado en la superstición y el silencio? La hermana Isabel había fallado en su intento de desvelar la verdad y proteger a los niños. Elena sentía el peso de su legado, el terror de un pasado que se repetía sin cesar. La hermana Elena sintió un escalofrío al mirar el orfanato desde el patio, a la luz pálida de la luna. Las sombras de las montañas proyectaban formas fantasmales sobre las viejas paredes, y el orfanato parecía cobrar vida, sus ventanas oscuras como ojos vacíos que observaban en la noche. El miedo de los niños, que ahora también era el suyo, se había vuelto un habitante más del lugar. Había intentado hablar con algunos de los aldeanos más ancianos, buscando respuestas a las crípticas referencias de Isabel, a los pactos y ofrendas, pero se encontró con un muro de silencio. Las miradas esquivas, los cambios de tema abruptos, la negación rotunda. Son cosas viejas, hermana, cuentos de viejas, le decían con una sonrisa forzada, mientras sus ojos delataban un terror profundo. Pero esos cuentos de viejas parecían tener consecuencias muy reales. La desesperación de Isabel en sus últimas entradas le había dejado claro que no había sido una locura. Había sido una lucha contra algo muy real y terrible. La hermana Elena no podía permitir que se repitiera. La monja Isabel, en su diario, había descrito cómo intentó investigar las desapariciones de los niños.
Había interrogado a los aldeanos, había buscado pistas en los alrededores, incluso se había aventurado en las profundidades de la montaña, guiada por los relatos infantiles. Pero cada vez se había topado con la misma resistencia, la misma omertá. Me miran como si fuera una intrusa, como si estuviera violando una norma sagrada, había escrito Isabel. Me advierten que no debo perturbar el equilibrio, que no debo desafiar a los espíritus ancestrales. Pero ¿qué espíritu es este que pide la vida de un niño inocente? Mi corazón se revela, pero mis manos están atadas. Elena entendió ahora el aislamiento de Isabel. Ella misma sentía el peso de esa soledad, la sensación de estar sola contra un pueblo entero, contra una tradición arraigada en el miedo y la superstición. Los aldeanos de Valle Escondido vivían en un delicado equilibrio con la naturaleza, dependientes de las lluvias para sus cosechas y de la benevolencia de la Pachamama. Cualquier alteración a ese orden, cualquier desafío a los antepasados o a los espíritus de la montaña, era visto como una amenaza existencial. Elena se dio cuenta de que no estaba lidiando solo con un crimen, sino con una cosmovisión, con una fe distorsionada que había evolucionado hacia algo monstruoso. Volviendo al diario, Elena buscó en las últimas páginas algún indicio, alguna revelación final que Isabel hubiera logrado capturar antes de lo que sea que le hubiera pasado. La caligrafía, ya casi ilegible, contenía fragmentos de frases que se repetían: el sótano, la cueva, la luna llena, el sacrificio, el primogénito. Primogénito. La palabra resonó en la mente de Elena con una frialdad espantosa. Se refería a los primeros niños que desaparecieron o a algún ritual específico. Las pistas eran confusas, pero el tono desesperado era claro. Isabel había estado al borde de desentrañar el horror. Había algo en el orfanato, o debajo de él, que era clave para todo. Elena recordó el almacén del sótano, el lugar que los niños temían, de donde María había escuchado su nombre. Era el siguiente paso. Tenía que ir al sótano. Tenía que ver lo que Isabel había visto, o al menos lo que había descubierto. La hermana Elena bajó al sótano esa misma noche, su linterna cortando la oscuridad húmeda y fría. El aire era pesado, rancio, cargado con el olor a tierra mojada y a moho. Las escaleras de madera crujían bajo su peso, cada paso resonando en el silencio como un eco de su propio miedo. Las paredes de piedra rezumaban humedad y telarañas colgaban como mortajas grises de las viejas vigas de madera. En cada esquina las sombras danzaban y Elena no pudo evitar la sensación de que algo o alguien la observaba desde la oscuridad. Era el lugar que los niños temían, el lugar donde el monstruo acechaba. Al principio, el sótano parecía ser solo un laberinto de estanterías vacías, cubiertas de polvo y óxido, con algunas herramientas agrícolas olvidadas y sacos de patatas secas. No había nada inusual, nada que justificara el pánico de los niños, ni las crípticas notas de Isabel. Sin embargo, la sensación de opresión aumentaba con cada paso. El frío no era un frío normal, era un frío que calaba los huesos, un frío que parecía emanar de las profundidades de la tierra misma. En una de las entradas, Isabel había mencionado un pasaje secreto en la sala de la caldera. Elena recordó haber visto una vieja caldera oxidada en un rincón del sótano, enorme y silenciosa. Se acercó a ella y al iluminar la pared detrás, notó una sección de mampostería que parecía ligeramente diferente al resto. Las piedras no encajaban perfectamente y una fina línea de cemento fresco contrastaba con el antiguo. Era una puerta disimulada. Con una mezcla de terror y determinación, Elena empujó la sección de pared. Cedió con un raspado metálico, revelando un pasadizo oscuro y estrecho que descendía aún más en las entrañas de la tierra.
El aire que salía de allí era aún más frío, más denso, cargado con un olor a humedad, a incienso rancio y a algo más, algo animal y putrefacto. La hermana Elena tragó saliva, su corazón latiendo como un tambor desbocado en su pecho. ¿Debía seguir? ¿Qué demonios la esperaba allí abajo? El diario de Isabel le había advertido, pero también la había impulsado. Tenía que saberlo. El pasadizo se abrió a una cueva natural, una caverna excavada en la roca viva, con estalactitas colgando del techo como garras petrificadas. La luz de su linterna reveló un espacio circular, amplio, pero claustrofóbico, y en el centro, algo que hizo que Elena reprimiera un grito. Era un altar de piedra tosca, manchado con lo que parecían ser viejas manchas de sangre seca y a su alrededor velas consumidas y objetos ritualísticos de barro y madera, algunos de ellos con formas grotescas, tallados con extraños símbolos que se repetían una y otra vez. Eran los mismos símbolos que los niños habían dibujado en el patio, los mismos que Isabel había mencionado en su diario. Y en la pared detrás del altar, grabado profundamente en la roca, había una gran figura, una representación primitiva de un ser humano con cuernos y colmillos, una figura aterradora con los brazos extendidos como si esperara un abrazo macabro. La hermana Elena sintió un mareo, la respiración se le cortó en la garganta. No era una fantasía, no era una locura, era real. El orfanato, bajo su fachada de caridad, escondía un templo al horror, un lugar de sacrificio. Recordó las palabras de Isabel, el pacto, los regalos, la ofrenda. Todo cobraba un sentido macabro. Los niños desaparecidos no se habían perdido, habían sido entregados. Miró el altar y una náusea profunda la invadió. ¿Cuántos inocentes habían terminado sus vidas aquí, ofrecidos a esa entidad de piedra? Sus ojos se fijaron en una pequeña talla de madera, una figura infantil, que yacía a los pies del altar. Estaba envuelta en un trozo de tela desgastada, y al desenrollarla, Elena reconoció una pequeña muñeca de trapo. El mismo tipo de muñeca que la niña María llevaba siempre consigo, y que había perdido hacía unas semanas. Las palabras de María: «Escuché mi nombre, hermana, escuché mi nombre desde el sótano», resonaron en su mente con una urgencia aterradora. El corazón de Elena se heló. El pasado y el presente no eran solo paralelos, se estaban fusionando de una manera espantosa. Los rituales no habían cesado con la desaparición de Isabel. Alguien en el pueblo había continuado con ellos, y ahora los niños bajo su cuidado eran los siguientes en la lista. Elena retrocedió del altar, su mente en un torbellino de horror y repulsión. La muñeca de María entre sus manos era una prueba irrefutable, una conexión directa entre el oscuro pasado del orfanato y el inminente peligro que amenazaba a sus propios niños. Tenía que salir de allí, tenía que hacer algo, pero ¿qué? La cueva parecía cerrarse a su alrededor, el aire pesado con los ecos de sufrimientos pasados. Se arrastró de regreso por el pasadizo, el miedo impulsándola, y cerró la puerta secreta tras de sí, como si intentara encerrar el horror que acababa de descubrir. Al salir del sótano, el orfanato le pareció aún más frío, más amenazante. Sus paredes, que antes la habían reconfortado con su solidez, ahora le parecían un monumento a la crueldad, un mausoleo para los inocentes. Con la muñeca aún apretada en su mano, Elena decidió que no podía quedarse callada. El silencio había permitido que esta abominación continuara por décadas, había condenado a Isabel a la soledad y a los niños a la muerte. Tenía que hablar con alguien, con las autoridades, con la gente del pueblo. Pero, ¿a quién? La monja Isabel había intentado lo mismo y había sido silenciada tanto por la evasión de los aldeanos como quizás por un destino aún peor.
Elena recordó las entradas del diario donde Isabel describía la frustración de ser ignorada, de ser tildada de histérica o de debilitar la fe. Se sentía igualmente aislada. Aún así, impulsada por la rabia y el amor por los niños, decidió enfrentar a los ancianos del pueblo. Ellos eran los guardianes de las tradiciones, los que conocían las historias más profundas y oscuras del Valle Escondido. A la mañana siguiente, con el sol pálido de los Andes, intentando sin éxito calentar el ambiente, Elena fue al encuentro de Mamá Cusi, la mujer más anciana y respetada del pueblo, una curandera que vivía en una pequeña choza de adobe en lo alto de la colina. Mamá Cusi, con su rostro surcado por profundas arrugas que parecían mapas de una vida larga y difícil, la recibió con una mirada penetrante, como si ya supiera lo que la hermana venía a preguntar. «Hermana Elena, el viento me trae tu inquietud», dijo Mamá Cusi, su voz áspera como las hojas secas. «Tienes preguntas sobre el viejo orfanato, ¿verdad? Sobre las sombras que duermen en sus paredes». Elena, sintiendo una punzada de esperanza, le mostró la muñeca de María. «Mamá Cusi, he encontrado esto, y he leído el diario de la hermana Isabel. Sé lo que pasó aquí. Sé de los niños que desaparecieron, de los regalos a la montaña, de las ofrendas». La anciana se tensó, sus ojos oscuros se clavaron en los de Elena. Un silencio denso se cernió sobre ellos, roto solo por el silbido del viento. «Hermana, hay cosas que los forasteros no entienden», comenzó Mamá Cusi, su voz ahora cargada de una extraña solemnidad. «Estas montañas son antiguas, y sus espíritus son poderosos, nos dan la lluvia, nos dan la cosecha, nos protegen de la sequía y la enfermedad, pero a cambio piden respeto, piden equilibrio». Elena la interrumpió, su voz temblorosa de indignación. «¿Equilibrio a costa de la vida de niños inocentes? Eso no es respeto, Mamá Cusi, es barbarie, es un crimen». La anciana sacudió la cabeza lentamente. «No entiendes. Antes de que el orfanato se construyera, antes de que llegaran las monjas, este valle sufría. Las cosechas morían, los niños enfermaban, el hambre nos devoraba. Entonces el sabio de la montaña nos enseñó. Nos dijo que la tierra pedía un sacrificio, un regalo para calmar su ira, y cuando el orfanato llegó, con sus niños sin familia, sin nadie que los reclamara, el valle floreció de nuevo». Las palabras de Mamá Cusi golpearon a Elena como piedras. No era una simple superstición, era una convicción, una fe torcida que se había entrelazado con la supervivencia del pueblo. «La hermana Isabel intentó detenerlo, ¿verdad?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Mamá Cusi bajó la mirada, el silencio volviendo a llenar la pequeña choza. La hermana Isabel era valiente, pero no comprendía. Quiso romper el pacto. Y el valle se enojó. El tono de la anciana era una advertencia. «Si el pacto se rompe, la ira de la montaña caerá sobre todos nosotros, hermana. Sobre los niños, sobre los cultivos, sobre la poca vida que nos queda». Elena sintió una desesperación inmensa. Estaba atrapada entre la moralidad y la supervivencia de un pueblo entero, entre el bien y un mal tan antiguo y arraigado que se había disfrazado de tradición. La idea de que la vida de los niños estaba directamente vinculada a la prosperidad del valle era una justificación perversa que había permitido que el horror continuara. No eran monstruos los aldeanos, eran gente aterrada, gente que creía que estaban haciendo lo correcto, lo necesario para sobrevivir. Y Mamá Cusi, con su voz tranquila y sus ojos sabios, era la voz de esa convicción, de esa terrible justificación. Elena comprendió que el desafío era mucho mayor de lo que jamás había imaginado.
No solo debía salvar a los niños, debía luchar contra una fe, contra el miedo ancestral de todo un pueblo. Elena se tambaleó al salir de la choza de Mamacusi, las palabras de la anciana resonando en su mente con una frialdad glacial. El pacto, el equilibrio, la ira de la montaña. Todo era una justificación para el asesinato de niños, una tradición bárbara disfrazada de necesidad. Pero lo que la dejó completamente paralizada fue la realización de que la hermana Isabel no solo había descubierto el pacto, sino que había intentado romperlo, y eso había tenido consecuencias. Mamá Cusi no había dicho explícitamente qué le había sucedido a Isabel, pero el tono de su voz, la forma en que eludió la pregunta, sugerían algo siniestro. La hermana Elena miró hacia el orfanato, que ahora parecía una prisión, un matadero, y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Los niños, sus niños, estaban en peligro inminente. El pacto no había cesado con Isabel, solo había permanecido oculto. En las últimas y más crípticas entradas del diario de Isabel, Elena encontró fragmentos que ahora cobraban un sentido aterrador. La monja había escrito sobre un calendario de la luna, un ciclo de sacrificios que se renovaba cada cierto tiempo. Mencionaba nombres, pequeños nombres escritos con una pluma temblorosa. Mateo, Lucía, Pablo. Y luego una lista más larga de niños que presumiblemente habían sido los siguientes. El diario no solo era un lamento, era una crónica, un registro macabro de las víctimas. Y luego, en las últimas líneas, casi ininteligibles, Isabel había escrito: «No puedo dejar que se lleven a más, no puedo, haré lo que sea necesario, incluso si significa». La frase se cortaba abruptamente, como si la pluma hubiera caído de sus manos, o como si la vida misma se le hubiera escapado. Elena se dio cuenta de que Isabel no había desaparecido, había sido silenciada, había sido una víctima más de ese pacto ancestral, una ofrenda más por atreverse a desafiar lo inquebrantable, y ahora Elena estaba siguiendo sus pasos. El horror se hizo tangible. No se trataba de fantasmas o espíritus, se trataba de personas, de una comunidad que había permitido y perpetuado este horror durante generaciones, convencidos de su necesidad. Elena regresó al orfanato con un peso inmenso en el alma, observando a los niños jugar en el patio, sus risas ahora teñidas de una melancolía trágica. Cada uno de ellos, una posible víctima. La desesperación se apoderó de ella, pero no la paralizó. La transformó en una furia fría, una determinación de hierro. No permitiría que un solo niño más fuera ofrecido a esa montaña sedienta de sangre. Pero, ¿cómo luchar contra una tradición tan arraigada, contra un miedo tan profundo? Ella era una sola mujer, una monja, contra todo un pueblo. Se sentía vulnerable, expuesta, pero también inquebrantable. Esa misma noche, mientras consolaba a uno de los niños más pequeños, un niño llamado Samuel, que se aferraba a ella con un miedo incomprensible, escuchó un fragmento de conversación. Dos mujeres del pueblo, que venían a ayudar esporádicamente con la cocina, hablaban en voz baja en el comedor. «La luna llena se acerca el próximo martes», dijo una. «Y el sabio de la montaña ya hizo la elección, otra vez un niño del orfanato». La otra mujer suspiró. «Es el destino, siempre ha sido así». Elena se quedó inmóvil, el corazón latiéndole desbocado. «¿Quién?», preguntó con una voz que apenas reconoció como suya. Las mujeres se giraron, sus ojos se abrieron de par en par al verla. «Hermana Elena, no la vimos ahí», Elena insistió. «¿Quién es el elegido? ¿A qué niño han marcado?». Las mujeres intercambiaron una mirada de pánico. Luego, una de ellas, una mujer mayor con el rostro surcado de dolor, finalmente sucumbió. «Es Samuel, hermana. Lo eligieron a él». El mundo de Elena se desmoronó.
Samuel, el pequeño Samuel, que en ese mismo instante estaba acurrucado en sus brazos, temblando de un miedo que solo ahora Elena entendía por completo. Era la noche de la luna llena, el próximo martes. Tenía apenas unos días. El tiempo se había comprimido para hermana Elena. Cada segundo era un latido de urgencia, una cuenta regresiva hacia el horror. La revelación de que Samuel, el pequeño Samuel que se aferraba a ella como a su única ancla en un mar de miedos, había sido el elegido para la próxima ofrenda, la sumió en un torbellino de pánico y rabia. No había tiempo para el duelo o la indecisión. La sangre de Isabel, figurativa y quizás literalmente, corría por las venas de Elena. No sería una víctima silenciosa, no permitiría que la historia se repitiera. La hermana Elena se enfrentó a la mujer que había revelado la información, doña Rosa, una mujer de mediana edad con los ojos llenos de culpa. ¿Cómo pueden permitir esto? ¿Cómo pueden vivir con esto en sus conciencias?, espetó Elena, su voz vibrando con una indignación que no pudo contener. Doña Rosa bajó la mirada, incapaz de sostener la de la monja. Es la tradición, hermana. La vida del valle depende de ello. Si no se cumple, la desgracia cae sobre todos. Nuestros antepasados lo hicieron, nuestros abuelos, nuestros padres. ¿Quiénes somos nosotros para desafiar a la montaña? La explicación de doña Rosa, aunque patética, reveló la profundidad del adoctrinamiento y el miedo que paralizaba a la comunidad. No era maldad, era una forma de supervivencia retorcida, una justificación para una atrocidad. Elena sintió una oleada de desesperación. ¿Cómo romper esa cadena de miedo y superstición? No bastaba con la indignación, necesitaba un plan, algo que pudiera desmantelar esa creencia ancestral. Recordó las palabras de Isabel en su diario, su frustración ante la inercia del pueblo, su aislamiento. Elena no quería correr la misma suerte, ser otra víctima silenciada en los anales del orfanato. Necesitaba aliados, o al menos una manera de exponer la verdad más allá de las fronteras de Valle Escondido. Pero el pueblo era remoto, el contacto con el exterior era esporádico, y la lealtad a las viejas costumbres era un vínculo poderoso que unía a sus habitantes. La hermana Elena pasó las siguientes horas en su pequeña habitación, la muñeca de María y el diario de Isabel sobre la mesa como testigos mudos de la tragedia. La luna llena del próximo martes. Apenas unos días. Tenía que actuar con cautela, pero con rapidez. Decidió que su única esperanza era contactar a las autoridades fuera del valle, pero necesitaba pruebas irrefutables. El diario de Isabel era un testimonio poderoso, pero podía ser considerado una fantasía o la obra de una mente perturbada. La cueva, el altar, los símbolos, esas eran las pruebas tangibles. Pero, ¿cómo sacarlas a la luz sin alertar a los aldeanos? No podía simplemente salir del valle y denunciar el horror. Sabía que sería interceptada. Era una extranjera, una intrusa que amenazaba su equilibrio. El tiempo se agotaba, y con cada hora que pasaba, Samuel se acercaba más a su terrible destino. En medio de su desesperación, la hermana Elena tuvo una idea, una que le heló la sangre por su audacia y su peligro. Se había dado cuenta de que, si bien el pueblo estaba unido en su miedo y su tradición, algunos de sus habitantes, como doña Rosa, mostraban grietas de culpa y remordimiento. Quizás no todos estaban de acuerdo con la tradición, quizás solo estaban demasiado asustados para oponerse. Necesitaba un detonante, algo que sacudiera su fe en esa tradición, que les mostrara la verdadera cara del horror. La imagen de la cueva, del altar, del símbolo en la pared, se grabó en su mente. Tenía que fotografiarlo, demostrar que no era una fantasía, que era una realidad palpable. Su antigua cámara,
un modelo sencillo de los años 90 que había traído consigo para capturar los momentos de alegría de los niños, sería su única herramienta. Pero entrar en la cueva, bajo la vigilancia del pueblo, era un riesgo inmenso. Y el sabio de la montaña, el líder de la secta, era una figura sombría que gozaba de un poder absoluto sobre el pueblo. La noche del lunes, la víspera de la luna llena, Elena esperó a que todos en el orfanato estuvieran dormidos. Con la cámara y una linterna se deslizó silenciosamente hacia el sótano. El aire era pesado, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Abrió la puerta secreta al pasadizo de la cueva y la oscuridad la envolvió de nuevo. Esta vez, cada paso era una oración. Llegó a la caverna, su linterna iluminando el altar manchado, los símbolos grotescos. Su mano temblaba mientras apuntaba la cámara, el clic del obturador resonando en el silencio como un disparo. Tomó varias fotos, desde diferentes ángulos, capturando la brutalidad del lugar, el aura de muerte que lo impregnaba. Mientras lo hacía, sintió una presencia, un aliento frío en su cuello. No era el viento, era la sensación de ser observada, de no estar sola. Se giró bruscamente el haz de luz de su linterna recorriendo la cueva, pero no vio nada. Solo las sombras danzantes y el silencio opresivo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba convencida de que los espíritus de los niños sacrificados la acompañaban, o quizás el monstruo del que hablaban los niños, la entidad a la que esos sacrificios estaban dedicados, era real. Pero no podía permitirse el lujo de la parálisis. Había obtenido las pruebas. Ahora solo faltaba el momento de la confrontación. Y ese momento, lo sabía, sería su prueba final, la más peligrosa de todas. Estaba desafiando a un dios, a una tradición, a un pueblo. Y el precio de esa osadía podía ser su propia vida. La hermana Elena regresó del sótano. Las fotos de la cueva y del altar guardadas en su cámara, su corazón martilleando contra sus costillas. La presencia que había sentido en la caverna era innegable, una sensación de ser observada que la había perseguido hasta la superficie. Sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso, que su osadía podía costarle muy caro. Pero la imagen de Samuel, durmiendo inocentemente en su catre, disipaba cualquier rastro de duda o miedo personal. No podía permitir que la historia de Isabel se repitiera. No podía permitir que otro niño fuera el sacrificio de una tradición bárbara. La noche de la luna llena era al día siguiente. No había tiempo para contactar a las autoridades externas, para esperar ayuda. La batalla sería suya y solo suya. Elena pasó el resto de la noche planeando. Su mente trabajaba febrilmente, combinando la información del diario de Isabel con sus propias observaciones y las confesiones de doña Rosa. El sabio de la montaña era la clave. Él era el líder, el que orquestaba los sacrificios, el que mantenía al pueblo bajo el yugo del miedo. Él era el que debía ser expuesto. Y el lugar de la ofrenda no era la cueva bajo el orfanato. Esa era la cámara secreta, el lugar donde se consumaba el horror. Pero el ritual público, la entrega del niño, solía tener lugar en un sitio sagrado en lo alto de la montaña, un lugar de reunión que Isabel había mencionado brevemente en sus notas. Elena recordó que ese lugar era la Piedra del Cóndor, una formación rocosa con una vista impresionante del valle. Era un lugar público, un escenario para la fe y el miedo del pueblo. Ahí ella los enfrentaría. A la mañana siguiente, Elena se comportó con la normalidad más forzada que pudo reunir, sonriendo a los niños, ayudando en la cocina, pero cada interacción era un acto, una máscara para ocultar la tormenta que se desataba en su interior. Los niños, ajenos a la inminencia del peligro, jugaban con una alegría que le oprimía el pecho.
Pero doña Rosa, con los ojos llenos de una mezcla de culpa y terror, se acercó a ella con un susurro. «Hermana, los hombres ya están reuniéndose. Esta noche, en la Piedra del Cóndor, Samuel será llevado al atardecer». La información de doña Rosa confirmó los peores temores de Elena. El tiempo se había agotado. Tenía que actuar. Elena sabía que una confrontación abierta y directa con el sabio y los hombres del pueblo sería suicida. La fe en la tradición era demasiado fuerte. Necesitaba un detonante, algo que sacudiera los cimientos de esa fe. No podía simplemente denunciar, tenía que desvelar, tenía que mostrar la atrocidad de sus actos de una manera innegable. La hermana Isabel había intentado apelar a la moralidad del pueblo y había fracasado. Elena necesitaba una verdad más cruda, más física, que no pudiera ser negada ni justificada, y la clave estaba en la cueva, en el altar manchado, en los símbolos que adornaban las paredes y en la misma muñeca de María. La exposición de la verdad tenía que ser pública. Decidió que en el momento álgido de la ceremonia de la luna llena, cuando el sabio de la montaña estuviera a punto de tomar a Samuel para llevarlo a la cueva, ella irrumpiría. No con súplicas, sino con la evidencia. Las fotografías de la cueva, el diario de Isabel y la muñeca de María serían sus armas. Se armó de valor, sabiendo que su vida estaba en juego. Pero la vida de Samuel y la de todos los niños del orfanato valía más que la suya. Su plan, aunque arriesgado, era el único camino. Era una carrera contra el tiempo, contra una creencia ancestral. Se escondió en el orfanato, preparando sus pruebas, sus emociones contenidas en una burbuja de acero. Se sentía como una mártir a punto de ser sacrificada. Pero su corazón, en vez de miedo, solo sentía una furia santa. Al atardecer, la hermana Elena se vistió con su hábito más limpio, como si se preparara para una ceremonia solemne, que de hecho lo era, la ceremonia de su propia confrontación. Escabulléndose del orfanato, se dirigió hacia la Piedra del Cóndor, ocultándose entre los arbustos del camino, observando cómo los aldeanos, vestidos con sus mejores ropas ceremoniales, se congregaban en la cima de la colina. El aire estaba cargado de tensión, de un silencio reverente, solo roto por el suave canto del viento. Y en el centro de la multitud, un pequeño bulto, el pequeño Samuel, que era arrastrado por dos hombres, sus ojos llenos de un miedo mudo. Sus lágrimas, que no se atrevía a derramar, brillaban bajo la luz rojiza del atardecer. Elena sintió que el corazón se le desgarraba. Justo cuando el sabio de la montaña, un hombre imponente con una túnica de lana oscura y un tocado de plumas de cóndor, levantó sus manos al cielo para dar inicio al ritual, la hermana Elena salió de su escondite. Su figura, pequeña pero resuelta, apareció de repente ante la multitud. El murmullo se convirtió en un silencio atónito. La confrontación había comenzado. La hermana Elena se plantó ante la multitud de valle escondido, su hábito blanco contrastando con la penumbra que caía sobre la Piedra del Cóndor. El silencio que siguió a su aparición fue denso, cargado de incredulidad y una creciente hostilidad. Los ojos de los aldeanos, que un momento antes miraban con reverencia al sabio de la montaña, ahora se clavaban en ella con sospecha y enojo. El pequeño Samuel, que era sostenido por dos hombres, levantó la mirada hacia Elena, y en sus ojos, por un instante, brilló una chispa de esperanza. Esa chispa fue el combustible que Elena necesitaba para mantener su voz firme, su resolución inquebrantable. El sabio de la montaña, con sus ojos penetrantes y un rostro impasible, fue el primero en reaccionar. «Hermana Elena», dijo, su voz profunda resonando en el aire, «estás interrumpiendo una ceremonia sagrada, un ritual ancestral. Retírate antes de que la montaña se enfade».
Su tono no era una sugerencia, sino una advertencia velada, una amenaza. Elena no cedió. «No me iré, sabio», respondió, su voz clara y firme, proyectándose por encima del murmullo creciente de la multitud. «No me iré hasta que Samuel esté a salvo. Ustedes están cometiendo un error terrible, una atrocidad disfrazada de tradición». Un clamor de desaprobación se levantó entre los aldeanos. «¡Blasfemia!», gritó alguien. «Extranjera, no entiendes nuestras costumbres», exclamó otro, pero Elena levantó la mano, deteniéndolos. «Entiendo más de lo que creen», dijo, y en sus manos extendidas mostró el viejo diario de cuero. «Esto es el diario de la hermana Isabel, una de ustedes, una de sus propias monjas, que también intentó detener esta locura. Ella fue silenciada, como intentarán silenciarme a mí, pero su verdad no morirá conmigo». El sabio frunció el ceño, su mirada endureciéndose. Él había esperado la docilidad, no la resistencia. «Son fantasías de una mente enferma», desestimó el sabio, su voz ahora teñida de irritación. «Los espíritus de los niños que se perdieron en la montaña no deben ser perturbados con viejas supersticiones». Elena sonrió con tristeza. «No son supersticiones, sabio, son pruebas, y no son fantasías». Y con un movimiento rápido sacó la muñeca de trapo de María. «Esta muñeca, sabio, la conocen, ¿verdad? Es de María, una de mis pequeñas, de las que escuchó su nombre desde el sótano. Esta muñeca fue encontrada junto al altar en la cueva secreta bajo el orfanato, el lugar donde ustedes llevan a sus ofrendas». El efecto fue devastador. Un murmullo de shock recorrió la multitud. Algunos aldeanos intercambiaron miradas de horror, otros retrocedieron, el miedo y la duda comenzando a arraigarse en sus rostros. Ellos creían en la tradición, sí, pero muchos quizás no sabían la verdad completa, la brutalidad de lo que realmente sucedía bajo sus pies. El sabio, sin embargo, permaneció impasible. «Esa cueva es un lugar sagrado, hermana, un lugar para honrar a los ancestros, no para profanar con tus acusaciones. Honrar a los ancestros con sangre de inocentes», espetó Elena, y luego sacó la cámara. «He estado en la cueva, sabio, he visto el altar manchado, he visto los símbolos, y los he fotografiado». Apuntó la cámara hacia la multitud, y el flash se disparó, cegando momentáneamente a algunos. «No es un lugar sagrado, es un matadero, y estas fotos lo demuestran». La hermana Elena comenzó a mostrar las fotografías, pasándolas rápidamente por la pequeña pantalla de la cámara, asegurándose de que la mayor cantidad posible de aldeanos pudiera ver las imágenes de la caverna, del altar con sus manchas oscuras, de los símbolos grotescos tallados en la roca. El shock en los rostros de los aldeanos era palpable. La creencia en la necesidad de la tradición chocaba violentamente con la cruda realidad de las imágenes. Muchos de ellos, a pesar de su fe en las viejas costumbres, nunca habían visto el lugar de los sacrificios. Nunca se habían atrevido a imaginar la brutalidad de lo que allí ocurría. Para ellos era un acto simbólico, una entrega a los espíritus, no un ritual de sangre en una cueva oscura. El sabio de la montaña, sintiendo cómo su autoridad se desmoronaba ante la evidencia, se lanzó hacia Elena, su rostro distorsionado por la ira. «¡Deténganla! Ha profanado lo sagrado. La montaña nos castigará por esto», gritó, y dos hombres se movieron para sujetar a Elena. Pero justo en ese momento, un sonido inesperado resonó en el valle. El motor de una vieja camioneta, luchando por subir la empinada ladera, se escuchó a lo lejos. Luego, unas luces. Elena había planeado esto. Había dejado una nota con el diario de Isabel y algunas indicaciones a doña Rosa, pidiéndole que, si algo le pasaba o si no regresaba,
alertara a un misionero que visitaba el pueblo esporádicamente. Doña Rosa, superando su miedo, había cumplido. La camioneta llegó a la Piedra del Cóndor, y de ella bajaron 2 hombres, el misionero, el padre Andrés y un oficial de la policía local, al que Elena había conocido brevemente. El padre Andrés, viendo la escena, comprendió al instante. El oficial, al observar la conmoción y las fotos que Elena seguía mostrando, se acercó con autoridad. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este escándalo?», exclamó, imponiendo su presencia. Elena, aprovechando la llegada de refuerzos, alzó la voz una última vez. «Están a punto de sacrificar a este niño. Samuel es la próxima ofrenda a su montaña». El oficial de policía, un hombre joven y con principios, no podía ignorar la evidencia de las fotos y las acusaciones directas de Elena. Se acercó a Samuel, que estaba temblando de miedo, y lo tomó suavemente en sus brazos, alejándolo de los hombres que lo retenían. Luego se dirigió al sabio de la montaña. «Sabio, esto es un crimen, no una tradición. Tendrá que acompañarnos». El sabio, por primera vez, mostró un atisbo de miedo en sus ojos. Su poder sobre el pueblo se había roto. La hermana Elena había ganado, pero la victoria no vino sin un costo. La comunidad de Valle Escondido se quedó en silencio, dividida, mirando al sabio siendo escoltado por el oficial. La fe en la tradición había sido quebrada, pero la herida era profunda. En los días que siguieron, las autoridades investigaron la cueva, confirmando las atroces revelaciones de Elena. Los restos de algunos niños fueron encontrados, lo que llevó a arrestos adicionales y a una investigación más profunda de la historia del valle. El orfanato, que había sido un lugar de horror, finalmente se convirtió en un verdadero santuario. Los niños, incluyendo a Samuel y a María, comenzaron a sanar lentamente, sus pesadillas disminuyendo, sus risas volviendo a llenar los pasillos. La hermana Elena se quedó en Valle Escondido, dedicada a reconstruir no solo el orfanato, sino también la confianza y la esperanza en una comunidad fracturada. El diario de la hermana Isabel fue entregado a las autoridades, convirtiéndose en un testimonio póstumo de su valentía. Su sacrificio no había sido en vano. La hermana Elena, a través de su propia lucha, había encontrado la paz para el espíritu de Isabel y había traído luz a una oscuridad que había perdurado por demasiado tiempo. El orfanato ahora era un faro de esperanza, pero las cicatrices de la oscuridad pasada y la comprensión de que el mal puede disfrazarse de tradición quedaron para siempre grabadas en su corazón. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? ¿Que la fe y la supervivencia pueden retorcerse hasta justificar el horror más inimaginable? ¿Ya ha vivido algo parecido? ¿Ha sentido el peso de una verdad oculta que clama por ser revelada? Si esta historia le ha tocado el alma, es porque este video necesitaba llegar hasta usted. Que la valentía de hermana Elena y la memoria de Isabel nos inspiren a no callar ante la injusticia, a luchar por los más vulnerables y a desenterrar las verdades, por muy oscuras que sean.